Arrancamos con uno que ha sido noticia, doctora Clara, usted según ese sorteo está de primera, y tiene que ver con un tema que lo hemos denominado guerra y paz, pero que en la mitad está la coyuntura del caso del señor Jesús Santrich. Hay una gran polémica, la que se ha generado en las últimas horas, sobre la competencia de la Jurisdicción Especial de Paz. Suspendió la extradición del señor Santrich, la petición, investigado por narcotráfico, pero de por medio está una serie de factores. Las relaciones con Estados Unidos, que no andan bien en este momento por ese tema, la estabilidad del acuerdo de paz y la justicia a esos 7.000 guerrilleros que dejaron las armas. ¿Qué primaría en un eventual gobierno suyo frente a este tema? Bueno, sin lugar a dudas, es un tema de altísima potencia polémica. Y lo que tiene que primar siempre es el interés nacional, el interés de la paz de Colombia. Así es que la Justicia Especial para la Paz, que asume por primera vez su competencia y empieza a actuar, desde luego genera debate. Pero ese debate se tiene que dar con la tranquilidad de una institucionalidad fuerte como la que tiene Colombia. Y creo que llegó el momento de que nosotros no le tengamos miedo a juzgar a las personas que cometan delitos en Colombia, especialmente de cara al proceso de paz, que necesita respuestas en primer lugar para las víctimas. Por eso, sin lugar a dudas, este es un tema que va a ocupar no solamente a este gobierno, sino al futuro gobierno en materia de garantizar que no se vaya a pasar la paz como el agua por entre un sedazo, por no tener la capacidad y la fortaleza de confiar en nuestra propia institucionalidad y devolverle soberanía a nuestro sistema judicial, que está muy fortalecido, entre otras cosas, por las acciones de la Fiscalía General de la República, que ha sido crítico, pero que también ha hecho muchos aportes al funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz. Muy bien, doctora Clara. Vanessa, su pregunta para la candidata Marta Lucía Ramírez. Doctora Marta Lucía, usted ha dicho que extraditaría a Jesús Santrich y ha criticado tremendamente esta determinación de la JEP. Usted fue ministra de Defensa, pero además es madre, ¿no? A usted le tocó el hospital militar lleno de militares heridos en combate. En su época llegaban 10, decenas, tal vez centenares al día. Hoy, en el Hospital Militar de Colombia, no hay más de 20 militares heridos. Aún así, es decir, independientemente de si a los colombianos les gusta o no el proceso de paz, el hecho de que en el Hospital Militar no haya militares heridos en combate, pues está directamente ligado al proceso de paz con las FARC. Aún así, usted tomaría una determinación como extraditar a Santrich, teniendo en cuenta lo que eso puede significar no para las bandas criminales ni para una eventual negociación con el ELN, sino para los 7.000 guerrilleros que se desmovilizaron. Bueno, Vanessa, mil gracias por su pregunta, porque creo que acá no le podemos plantear a los colombianos este falso dilema de si queremos entonces la paz o si estamos dispuestos a que este país siga anegado en el narcotráfico. Resulta que el señor Santrich está hoy capturado y pues ahora entonces está supuestamente en una situación humanitaria difícil porque estaba en el negocio de la coca después de haber firmado el acuerdo con el gobierno. Resulta que se ha comprobado por todas las informaciones que conocemos a través de Estados Unidos, lamentablemente no en la justicia colombiana, que está exportando droga, que ha recibido plata por cuenta de las exportaciones. Los colombianos tenemos derecho a acabar el narcotráfico. Hay cientos, miles de familias que sufren todos los días con estas redes de microtráfico que están rodeando los colegios. Aquí se hizo un acuerdo para que se terminara no solamente el conflicto, sino el narcotráfico, que ha sido lo que ha alimentado el conflicto por tantos años. Luego, en el acuerdo quedó perfectamente establecido en el Acto Legislativo 1 del 2017 que cualquier delito cometido durante el conflicto los exoneraba de la extradición, pero los que se cometieran después están sujetos a la extradición. Colombia debe ser un país de leyes. Colombia tiene que darle a los colombianos una señal clara: el que incumpla la ley, el que la viole, tiene que pagar, porque paz y justicia son dos elementos de una misma ecuación y son necesarios ambos. Muy bien, Néstor, a la doctora Claudia. Doctora Claudia, usted dice aspiraría a manejar temas de posconflicto en su gobierno y al próximo gobierno le toca firmar la extradición de Jesús Santrich. Usted, que ha apoyado el proceso de paz, ¿encontraría allí un dilema de carácter político, un dilema de carácter moral, después de apoyar ese proceso de paz, firmar la extradición de un jefe de las FARC? No, Néstor, para nada. Nosotros con Sergio Fajardo votamos sí a la paz y hemos dicho con toda claridad que si hoy se volviera a hacer el plebiscito, votaríamos otra vez que sí. Pero ese pacto por el que nosotros votamos que sí decía con claridad
que al que se desmovilizara y le cumpliera la paz y a Colombia le dábamos beneficios, y al que incumpliera lo sometíamos a la justicia ordinaria. Ese fue el pacto por el que yo voté, y ese es el pacto que estoy dispuesta a hacer cumplir como vicepresidenta. Yo creo que aquí todo esto está saliendo mal por varias razones. Una, porque ahora nos están diciendo que la paz depende de la extradición de Santrich o no. La paz, Néstor, depende de cumplirle a los colombianos en las regiones, de que haya seguridad y justicia, de que les cumplan con las tierras tituladas, de que les cumplamos con el desarrollo rural integral, de que les cumplamos con educación, salud, vías terciarias y oportunidades. Eso no se está cumpliendo. A los líderes sociales los están asesinando, a los campesinos no les están cumpliendo, la seguridad y justicia no llega. En el Catatumbo los colombianos están en la mitad de una balacera. De manera que si queremos paz, lo que tenemos es que cumplirle a los colombianos abandonados en las regiones. Si el señor Santrich y el gobierno de Estados Unidos deben tener una relación respetuosa con Colombia, ¿dónde están las dichosas pruebas? Las dichosas pruebas nos llevan 42 días diciendo, Néstor, un correo certificado entre Nueva York y Bogotá se demora 24 horas. Han pasado 42 días y las dichosas pruebas no llegan. Yo creo que la JEP se extralimitó en su decisión, no podía suspender la extradición, pero lo que sí es cierto es que para valorar si se procede o no, si se incumplió o no el acuerdo de paz, necesita las pruebas para tomar esa decisión. Doctora Ángela María Robledo, el tema Santrich, y lo han mencionado sus colegas, pues atraviesa de manera vertical el proceso de paz o el acuerdo de paz con las FARC. En un eventual gobierno suyo y de Gustavo Petro, ¿qué posición asumirían? Y reitero lo que preguntaba al comienzo, hay temas delicados. Estados Unidos, y sabemos que para Estados Unidos el tema Santrich se ha vuelto una prioridad. Y hablan incluso de Iván Márquez y de otros miembros de las FARC. ¿Qué lo asumiría? ¿Cómo lo plantearía y enfrentaría ese dilema el eventual gobierno de Gustavo Petro? Nosotros planteamos con Gustavo dos alternativas, ¿cierto? Dos caminos. Uno, primero, que debe ser tomado por la JEP. Yo participé también en la votación de la JEP. Yo me la jugué durante 8 años por hacer realidad el artículo 22 de la Constitución, que es el derecho y el deber que tenemos de vivir en paz en un país como estos, de parar la máquina de la guerra. Y la JEP y el sistema de verdad, justicia, reparación y condiciones de no repetición fue reconocido como exequible por la Corte Constitucional, con un elemento fundamental, que ese sistema va a ser la garantía de verdad para las víctimas en Colombia. Por eso, el que el caso haya sido asumido por la JEP, hay que reconocer que tiene esa competencia. Y ahora, como lo dice Claudia, hay que esperar las pruebas, hay que esperar y demostrar. Y ya se dijo, si la actuación de Jesús Santrich fue después de la firma del acuerdo, la situación ya es la extradición. Pero primero es una prueba de fuego para la JEP y nosotros reconocemos que ahí hay una sentencia de la Constitución que reconoció como exequible la JEP y que en esa JEP, vuelvo y repito, está la verdad para las víctimas. Muchas gracias. Vanessa, su pregunta para el Pues candidato. es básicamente la misma que le acabo de hacer a la doctora Marta Lucía, porque también fue ministro de Defensa, pero sobre todo porque tengo esa imagen en la cabeza de los militares heridos y muertos y los guerrilleros, y pues es que los muertos de la guerra no los ponemos en los estudios de Bogotá ni en las oficinas, sino que los ponen en el monte. Y innegablemente la decisión de extraditar a Santrich pues tiene unas consecuencias muy graves. A estas alturas no sabemos Iván Márquez qué está haciendo, dónde está, no sabemos qué está pasando con el Paisa. Usted que fue ministro de Defensa, con todos esos elementos puestos sobre la mesa, ¿usted privilegiaría las relaciones con Estados Unidos, el TLC, la entrada a la OCDE, la eventual desertificación de Colombia sobre un asunto de Estado que puede ser la desmovilización de estos 7.000 guerrilleros que ocurrió con el proceso de paz? Vanessa, a mí me tocó liderar a nuestras fuerzas militares y de policía hacia los más grandes golpes, al terrorismo, a la criminalidad en el país. Se dieron golpes decisivos y eso, de una u otra manera, fue una señal clara de lo que estaba ocurriendo en el fin de la organización FARC. Pero aquí no estamos hablando de ese tiempo. Por supuesto, rindiré siempre homenaje a esas Fuerzas Armadas victoriosas, a los héroes de la patria que entregaron su vida por servirle a Colombia, por defendernos, por traernos hasta aquí y llevarnos al futuro. Pero me parece que aquí estamos hablando de un caso específico, de un individuo que se metió a actividades de narcotráfico, que fue cogido en el intento y que cualquier otro colombiano no le darían los beneficios que le están dando a este señor. Este señor le están dando unos beneficios que a ningún colombiano le pueden dar, que a ningún colombiano le han dado. ¿A quién se le ocurre que el señor puede estar en la conferencia episcopal
Faltaba más. ¿Cuánta gente no tiene hoy dificultades y nunca siquiera nadie se ha preocupado por ellos? A mí me parece que esto debió resolverse como se resolvió muchos casos. Mire, a mí me tocó liderar la captura de muchas personas que terminaron extraditadas. Y eso se hace con decisión, con carácter y con firmeza. A esta altura este señor ya debería estar explicando sus delitos en una corte extranjera como corresponde. Y entre otras cosas, la JEP, para hablarlo claramente, se entendió que no tenía jurisdicción sobre delitos ex post el acuerdo, sino era para delitos precisamente cobijados dentro del acuerdo. Así que me parece que hay que ser claros en esto y este señor ya debería estar pagando por sus delitos.